¿Quién es realmente Batman? ¿Es simplemente un hombre bajo una capa, armado con herramientas de última tecnología y dinero ilimitado? No exactamente. Batman es algo mucho más profundo. Es una figura que, desde sus primeras apariciones en cómics hasta la pantalla de televisión, el cine y los videojuegos, ha sido un reflejo de los dilemas más oscuros de la humanidad: justicia, moralidad, sufrimiento y redención. Lo que hace de Batman un personaje universalmente impresionante no son realmente sus habilidades físicas, ni siquiera su intelecto agudo. Lo que realmente lo distingue es su lucha constante entre lo que es correcto y lo que es necesario. Y esta tensión se revela en un mundo filosófico lleno de preguntas y contradicciones. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que, noche tras noche, sale a enfrentarse al caos absoluto de Gotham? ¿Qué lo impulsa a continuar aun cuando se enfrenta a lo imposible? Aquí no hablamos de un superhéroe clásico, sino de un hombre roto, un ser humano que elige el dolor y el sacrificio como su escudo. Batman The Animated Series cambió la forma en la que entendemos a nuestro héroe. Previo a ella, Batman era un personaje cómico, cuyo ingenio era convencional y sin un trasfondo realmente oscuro. Se puede afirmar que esta serie animada elevó la vara a una calidad asombrosa en cuanto a la profundidad de un superhéroe, y de muchas formas nada volvió a igualarla, dándole al Caballero de la Noche una identidad que en buena forma se mantiene hasta ahora en videojuegos, cómics y películas. Capturó como pocos la esencia de este conflicto filosófico del personaje, y con ella el mundo de los superhéroes cambió para siempre. Episodios como Yo Soy la Noche o Permiso para Soñar nos revelan a un Bruce Wayne quebrado, preguntándose si su lucha realmente cambia algo, si su sacrificio es, al final, inútil. Pero Bruce no puede detenerse. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre cómo respondemos ante el sufrimiento y la responsabilidad. Batman no solo lucha contra los criminales de Gotham, también pelea, y principalmente lo hace, consigo mismo. Y para desmenuzar esa lucha interna vamos a contar con la ayuda de algunos de los pensadores más brillantes de la historia de la filosofía: Levinas, Arendt, Kant, Heidegger, Foucault, Unamuno, Platón y Simone Weil. Ellos nos ayudarán a iluminar diferentes facetas de este enigmático personaje desde una perspectiva filosófica nunca antes vista. Hoy nos sumergiremos en la profundidad de su oscuridad. Vamos a explorar no solo sus motivos, sino también su legado. Un legado que nos muestra que a veces la lucha más difícil no es contra el crimen, aún en la ficción, sino contra uno mismo. Batman es una pregunta viva. ¿Podemos hacer el bien sin convertirnos en el mal que combatimos? Debo decir que este es el inicio de una serie de videos en los que analizaremos filosóficamente personajes, películas y series. Incluso este mismo video podría ser al menos completado en 3 partes, pues hay muchísimo de dónde analizar. Si te gustaría verlo, no olvides apoyar este video. Y ahora te invito a acompañarme en este viaje filosófico al corazón de Gotham, donde los límites entre el héroe y el villano son mucho más borrosos de lo que parecen. ¿Estás listo para mirar detrás de la máscara del murciélago? Todo héroe nace de una herida. La de Batman fue abierta a muy temprana edad. Es la noche más oscura de Gotham cuando el pequeño Bruce Wayne queda huérfano, viendo como sus padres, Thomas y Martha Wayne, caen bajo las balas de un asaltante común. Esa escena, inmortalizada en cómics, películas y por supuesto en Batman The Animated Series, es el momento en el que nace el Caballero Oscuro. Pero más allá del impacto visual, este trauma es el pilar sobre el cual se erige toda la psicología de Bruce Wayne. El filósofo Emmanuel Levinas nos habla de la responsabilidad hacia el otro, esa obligación ética que surge en el rostro del prójimo, y para Bruce esa obligación se cristaliza en su cruzada contra el crimen. Su lucha no es solo por sus padres, sino por cada habitante de Gotham. Pero detente un momento y pregúntate, ¿qué hace que alguien, en vez de caer en la desesperación, se levante y asuma una misión tan imposible como salvar a una ciudad entera? ¿Es realmente el deseo de justicia o quizás algo más? Es aquí donde el trauma deja de ser solo dolor para convertirse en un motor. De hecho, es un motor ético. Batman carga con una responsabilidad descomunal, un eco del pensamiento de Levinas. Entre comillas, ser por el otro.
En cada rincón oscuro de Gotham, en cada callejón peligroso, Bruce Wayne se transforma en Batman porque ve el rostro de sus padres en cada víctima. Ese rostro le exige actuar, le recuerda que él es el único que puede detener lo que les sucedió. Pero, ¿es esto realmente justicia o es simplemente venganza disfrazada? En Batman The Animated Series se expone este conflicto de manera brillante en episodios como Nothing to Fear o Nada que temer, donde Batman enfrenta al espantapájaros y sus propios miedos internos. Aquí Bruce Wayne se pregunta si realmente está haciendo una diferencia o si solo está alimentando su necesidad de venganza por el crimen que le arrebató todo. El miedo de Bruce no es simplemente al fracaso en su misión de ser Batman, es al vacío de su propia misión en general. ¿Qué pasa si después de todo su cruzada no tiene sentido? ¿Te imaginas cómo sería cargar con ese peso todas las noches, sabiendo que tu esfuerzo es totalmente inútil y que tus motivaciones no están del todo claras? Este dilema conecta profundamente con las ideas de Miguel de Unamuno en su obra Del sentimiento trágico de la vida. Unamuno explora cómo la vida humana está marcada por una lucha constante entre la razón y el sentimiento, entre la fe y la duda. Para Bruce Wayne, esa lucha es diaria. ¿Por qué continuar? ¿Por qué seguir luchando cuando todo parece perdido? Batman, como el héroe trágico que es, no puede escapar de su misión, porque renunciar a ella significaría renunciar a lo que lo define. Miguel de Unamuno diría que Bruce lucha porque, en el fondo, teme el vacío que quedaría si dejara de hacerlo. Este es el verdadero drama de Batman. No puede detenerse, pero tampoco puede ganarlo todo. Gotham siempre necesitará de él. Cada día que pasa, Bruce se hunde más en su misión, sacrificando su propia humanidad para mantenerse fiel a un propósito que él considera más importante que su vida misma. ¿Es justicia lo que busca o simplemente una manera de llenar el vacío que dejó el asesinato de sus padres? La dualidad de Batman es evidente. Un hombre profundamente herido que se levanta para proteger a otros de lo que él mismo sufrió, pero al mismo tiempo un ser que nunca podrá escapar de su propio trauma. El origen de Batman es un ciclo infinito de dolor, uno que el mismo Bruce sabe que jamás podrá romper, pero del cual tampoco puede escapar. Tan solo puede mantenerse teniendo fe en su convicción. ¿Hasta qué punto ese ciclo lo consume? ¿Y hasta qué punto lo define? Esa es la pregunta que dejaremos en la mesa en esta primera sección del video. ¿Qué pasa cuando un hombre vive dos vidas? ¿Qué sucede cuando la identidad que construyes para sobrevivir se convierte en una máscara más real que tu propio rostro? En el caso de Bruce Wayne, la respuesta es simple. Nace Batman, pero ¿cuál de ellos es el verdadero? ¿Quién es Bruce Wayne y quién es Batman? ¿Cuándo inicia uno y termina el otro? Esta metáfora es extensible a todos nosotros, pues Bruce Wayne ha aprendido a moverse en dos mundos completamente diferentes. Por un lado está el playboy multimillonario, el rostro público que todos conocen. El hombre que asiste a eventos de gala, sonríe para las cámaras y parece disfrutar de una vida que muchos envidian. Pero detrás de esa máscara, de esa fachada, porque sí, Bruce considera a Wayne una fachada, se esconde el verdadero ser, Batman. Y para entender esta dualidad necesitamos profundizar en la filosofía de la identidad y de la autenticidad. El filósofo Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, reflexiona sobre este concepto de la autenticidad, de la cual de hecho tenemos un video en el canal, te lo dejaré en la descripción. Para Heidegger, la vida auténtica es aquella en la que el ser humano acepta su finitud, su, entre comillas, ser para la muerte, y actúa en consecuencia. Batman vive en este estado perpetuo. Sabe que su cruzada es peligrosa, que cualquier noche podría ser la última, pero eso no lo detiene, de hecho lo impulsa a actuar con más determinación, porque sabe que su tiempo es limitado. Pero aquí viene la paradoja. Bruce Wayne, el millonario que finge llevar una vida despreocupada, es la encarnación de la vida inauténtica, la vida superficial que oculta la verdadera existencia de Batman. ¿Te has preguntado alguna vez si Bruce realmente podría vivir sin ser Batman? Este conflicto se muestra con una profundidad especial en The Batman Animated Series, especialmente en el episodio Chance to Dream, o Permiso para Soñar. Aquí Bruce Wayne despierta en un mundo donde nunca se convirtió en Batman, donde sus padres están vivos y él lleva una vida entre comillas normal. A simple vista, este sería el final feliz para cualquier persona, pero no para Bruce. Lo que podría ser un sueño se convierte pronto en una pesadilla, porque en ese mundo Bruce Wayne no es Batman, no tiene propósito, no tiene una misión.
Sin la máscara, no sabe quién es. La pregunta le atormenta, y en este episodio resuena algo para todos nosotros. ¿Quiénes somos sin nuestros compromisos más profundos y auténticos? Y es aquí donde entra en juego el pensamiento de Simone Weil, quien en su obra La gravedad y la gracia explora la idea del desapego del ego para servir a un bien mayor. Para Batman, Bruce Wayne es el ego que debe abandonar. La verdadera identidad de Bruce no está en los trajes caros ni en las apariciones públicas, está en el símbolo que se convierte cuando se pone la capa y la máscara. Batman es la representación de ese desapego total por una causa superior. Ya no lucha solo por él mismo, lucha por Gotham, lucha por el recuerdo de sus padres, lucha, en fin, por una serie de convicciones que van más allá de solo sus ideas. En palabras de Simone Weil, es el sacrificio del yo para servir a algo que trasciende la individualidad. Batman es la renuncia a no ser solo un hombre, sino convertirse en algo más grande. Pero, ¿a qué costo? Esta dualidad tiene un precio, sin duda alguna. Bruce Wayne nunca podrá ser completamente Batman ni completamente Bruce. Ambos existen en una relación de interdependencia, donde uno necesita del otro para existir. Batman necesita de la riqueza y el poder de Bruce Wayne para financiar su misión, y Bruce Wayne necesita de Batman para llenar el vacío existencial que lo consume desde la muerte de sus padres. Pero ¿qué sucede cuando uno se apodera del otro? ¿Qué ocurre cuando la máscara se convierte en la verdadera cara? Esto, como dije, se extiende a todos nosotros. Es precisamente uno de los temas más recurrentes en la narrativa de Batman y una pregunta que atormenta al personaje. ¿Es Batman solo una herramienta de justicia o es la verdadera identidad de Bruce? La respuesta varía, pero lo que queda claro es que Batman, como identidad, ha consumido totalmente a Bruce Wayne. En los momentos de mayor duda y oscuridad, como en el episodio de Perchance to Dream, Bruce siempre elige volver a ser Batman, porque en su mundo la vida sin la máscara no tiene sentido. ¿Podrías tú acaso vivir sin aquello que te define? En este sentido, Batman es una figura trágica. Ha dejado de ser una persona para convertirse en un símbolo, algo claramente más grande que él mismo, y esa dualidad, esa lucha constante entre Bruce y Batman es lo que lo define, lo que le da cordura. En última instancia, como bien señala Simone Weil, el sacrificio del yo es lo que permite que Batman exista. Y es en ese sacrificio donde Bruce Wayne encuentra su propósito, su autenticidad, aunque eso signifique perder su propia humanidad en el proceso. Batman tiene una sola regla inquebrantable: no matar. Ese es su límite moral, su ancla en medio del caos de Gotham. Pero esta misma regla, tan clara y directa en su formulación, es también el motivo de sus mayores dilemas. En la ciudad donde el crimen parece no tener fin, ¿es realmente posible mantener un código de ética tan rígido? Y si es así, ¿es un acto de nobleza o una limitación que lo encadena? Te invito a que te lo preguntes. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por hacer justicia? Para Immanuel Kant, la moralidad no se rige por los resultados, sino por el principio del deber. En su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant argumenta que debemos actuar de acuerdo con el imperativo categórico. Haz lo correcto sin importar sus consecuencias. Batman es un firme seguidor de este precepto kantiano. Su decisión de no matar no es táctica ni estratégica, es una cuestión de principios absolutos. No importa qué tan cruel sea el Joker ni cuántas veces los criminales de Gotham escapen de Arkham para seguir causando caos y quizás muchas muertes, Batman nunca cruzará esa línea. Su código moral es un deber, y en el universo kantiano eso es lo que lo hace ser un ser ético. En Batman The Animated Series, esta tensión es palpable en episodios como I Am the Night, Yo soy la noche. Bruce Wayne enfrenta las consecuencias de su código cuando el comisionado Gordon es gravemente herido durante un ataque. Batman se cuestiona si su incapacidad para eliminar a los criminales de manera definitiva está causando más mal que bien. ¿Hasta qué punto mantener su principio de no matar lo convierte en un cómplice del caos que sus villanos desatan en la ciudad? ¿No sería más fácil acabar con ellos de una sola vez por todas? Este dilema también tiene resonancias en el pensamiento de la autora que vimos hace un momento, Simone Weil, quien en la misma obra, La gravedad y la gracia, analiza el sacrificio personal por un bien mayor. Batman, al negarse a matar, se está sacrificando de alguna forma, demostrando realmente ser más fuerte que sus enemigos.
se condena a un ciclo interminable de luchas. Cada criminal que él detiene volverá a las calles eventualmente, y sin embargo para Batman la solución no puede ser renunciar a su código. En su mente, hacerlo lo convertiría en lo mismo que combate. Bale señala que el verdadero sacrificio no es solo físico, sino espiritual. Es la renuncia a la tentación de tomar el control sobre las cosas de las que no podemos tener total poder. Por ejemplo, jugar a ser Dios. El código de Batman lo mantiene humano, lo separa de aquellos a quienes combate. Sin embargo, también lo aprisiona de alguna forma en una batalla sin fin contra sí mismo, donde cada victoria es sumamente efímera, desaparece en un momento. Esta es la paradoja que define a Batman. Su código es su fortaleza, pero claramente también es su debilidad. En Under the Red Hood vemos cómo Jason Todd, el ex Robin resucitado como Red Hood, lo enfrenta directamente sobre este tema. Jason, transformado por la crueldad del mundo y especialmente por todo lo que ha tenido que vivir, desafía directamente a Bruce. ¿Por qué no matas? ¿Por qué dejas que el Joker siga con vida, sabiendo todo el mal que causa? Para Jason, matar al Joker sería justicia. Para Batman, sería traicionar todo lo que representa. Este enfrentamiento entre Batman y Jason Todd encarna la tensión filosófica entre el deber y las consecuencias. ¿Es Batman noble por no querer matar? ¿O está perpetuando el ciclo de violencia al dejar vivos a quienes inevitablemente volverán a causar daño? Kant respondería que el deber siempre debe prevalecer sobre el resultado. El Joker debe vivir porque matar, incluso al peor de los criminales, es moralmente incorrecto, según Kant. Bale, por su parte, contemplaría la visión de subrayar el costo personal de seguir un principio tan rígido. Batman está dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso la paz de Gotham, por mantenerse fiel a su código. ¿Pero podrá resistir a ello? Esto ha sido explorado en varios géneros, desde películas hasta cómics. En muchos de ellos, de hecho, Batman termina con el Joker. Cada vez que se enfrenta a sus enemigos, su código es puesto a prueba. ¿Qué sucede si un día falla? ¿Qué sucede si en un momento de debilidad cruza la línea? En muchos sentidos, el verdadero enemigo de Batman no es el Joker, ni Bane, ni el Pingüino. Es él mismo, pues sabe que de fallar no podría detenerse. Seguiría asesinando, inevitablemente. Es su propia lucha interna por no traicionar lo que él considera su esencia. ¿Hasta qué punto uno puede mantenerse firme ante esta tentación de elegir el camino más fácil? El código de Batman entonces es una fuerza moral, como una especie de cadena que lo ata a una vida de sufrimiento y muchas dudas. Pero esa lucha también da sentido a lo que Batman representa. Es su barrera entre el bien y el mal, pero también su mayor fuente de frustración. Porque al final, no importa cuántas veces capture a sus enemigos, nunca podrá librar a Gotham de ellos de una manera definitiva. Y no matando, libra también a Gotham de un criminal mucho más peligroso que todos los anteriores, él mismo. Aún así sigue luchando, porque en el mundo de Batman, como en el de Kant, hacer lo correcto no se trata de ganar, se trata de ser fiel a lo que crees, sin importar el costo. En la oscuridad de Gotham no hay ninguna figura más caótica, más impredecible, más oscura y misteriosa que el Joker. Mientras que Batman se define por el orden y el control, el Joker es el emblema vivo del caos absoluto, del nihilismo, sin ninguna restricción. Esta perspectiva filosófica, que es como un espejo distorsionado en el caso del Joker, refleja lo grotesco de todo lo que Batman rechaza, pero también de lo que teme convertirse. Si Batman es la ley, el Joker es la anarquía. Si Batman es el control, el Joker es el abismo insondable. ¿Cómo enfrentas a alguien que no quiere nada más que ver al mundo arder? El filósofo Michel Foucault, en su Historia de la locura, analiza cómo las sociedades marginan a aquellos que no se ajustan a las normas establecidas. El Joker no solo encarna esta marginación, se enorgullece de ella y la utiliza como arma para derribar los muros de la cordura de otros y también del orden de la ciudad. Foucault describe cómo la locura, en manos de aquellos que la abrazan, se convierte en un desafío al poder institucional en todas las épocas. Y eso es precisamente lo que el Joker representa: la rebelión contra las estructuras que Batman intenta desesperadamente proteger. Es precisamente esta confrontación lo que le da vida a su rivalidad. No existiría un Joker sin un Batman. Pero ¿cuál es el verdadero peligro del Joker?
¿El caos que éste desata o el orden que Batman impone? En Batman The Animated Series, en episodios como The Laughing Fish o Mad Love, El pez que ríe o Amor loco, muestran la relación simbiótica entre Batman y el Guasón. El Guasón no ve a Batman como un enemigo, lo ve como su contraparte, como el único que realmente puede entender la belleza del caos. Para el Joker, Gotham es un tablero de juego y Batman es su oponente predilecto. Si Batman intenta salvar a Gotham, el Guasón intenta destruirlo, no por maldad en sí misma, sino porque destruir es para él el único verdadero acto de libertad al confrontarse con su opuesto absoluto. ¿Qué puede ser más liberador que derribar el orden impuesto por otros? Aquí es donde entra en juego la filosofía de Platón. En su obra La República, Platón reflexiona sobre la naturaleza de la justicia y cómo puede ser fácilmente corrompida. Para Batman, la justicia es un ideal que debe ser preservado a toda costa y a todo precio. Pero para el Joker, la justicia es una ilusión, un juego de sombras que puede ser manipulado. En la película de Christopher Nolan, The Dark Knight, el Joker expresa claramente esta idea. Cita: introduce un poco de anarquía, altera el orden preestablecido y todo se vuelve caos. Soy un agente del caos. El Joker desafía la visión de justicia de Batman, no solo con sus crímenes, sino con su propia filosofía, con su manera de entender la realidad. ¿Qué pasa cuando las reglas que Batman define se ven incapaces de lidiar con un mal que no sigue las mismas normas y que no puede hacerlo? El Guasón es la respuesta viva a esa pregunta. Su caos es tanto físico como filosófico. Él busca demostrar que al final todos los hombres, incluido Batman, están a un paso de caer en la locura. La misión del Joker puede resumirse en ese punto: lograr que Batman se desate en la locura absoluta. ¿Qué tan lejos estás dispuesto tú a ir para mantener el control cuando todo a tu alrededor se está desmoronando? Aquí radica también la fortaleza de Batman. El Joker, como lo describiría Foucault, es la figura que ha sido expulsada de la sociedad racional, pero que usa esa expulsión para subvertir las normas y desafiar la propia existencia del orden. Cada acto del Joker es un intento de demostrarle a Batman que el orden es una mentira, que la moralidad es un juego de ilusiones, y en más de una ocasión Batman casi cae en su trampa. Precisamente en el episodio de Batman The Animated Series, The Man Who Killed Batman, o El hombre que mató a Batman, el Joker incluso se muestra triste debido al crimen y desinteresado totalmente ya en seguir actuando así, pues cree que si Batman ha muerto, no hay sentido en continuar. Batman no es solo su enemigo, se ha convertido en su propósito. Platón también nos enseña que la justicia no siempre es clara. En La República, Sócrates explora la posibilidad de que lo que llamamos justicia sea simplemente una construcción social. El Joker lleva esta idea al extremo, actuando como si las reglas de Gotham, las leyes que Batman intenta defender, fueran simplemente una ilusión. Para él no hay justicia, solo poder, y su objetivo es mostrarle a Batman que todo lo que cree es falso. Es por eso que su relación con Batman es única en el mundo de la ficción. Muchos villanos buscan derrotar al héroe, sin embargo el Guasón quiere convertir a Batman en un reflejo de sí mismo. Quiere, a través de sus crímenes, que Batman vea el mundo a través de sus propios ojos y que abrace el caos como él lo hace. El Joker tiene razón en algo. El caos es inevitable. Gotham nunca podrá ser completamente salvada. La justicia nunca será perfecta. Y aunque Batman derrote al Guasón una y otra vez, nunca podrá vencer a la idea que éste representa. Esa es quizás la mayor derrota de Batman. Saber que su lucha, aunque es muy noble, está destinada a ser eterna, y los hombres estamos destinados a ser finitos. ¿Cómo luchas contra algo que nunca desaparecerá? Cada villano en el universo de Batman es un reflejo distorsionado del propio Caballero Oscuro. Mientras que Batman se define por su autocontrol, su moralidad y su sacrificio, sus enemigos representan todo aquello que él podría ser si perdiera ese control. A través de sus villanos vemos los diferentes aspectos de la naturaleza humana que Batman combate tanto en el exterior como dentro de sí. Ellos son espejos que devuelven la imagen de lo que podría ser su propia caída. El villano más emblemático en este sentido es Dos Caras. Antes de convertirse en un monstruo de la dualidad que todos conocemos, Harvey Dent era un brillante fiscal en Gotham, un hombre decidido a hacer justicia, alguien con ideas muy similares a las de Bruce Wayne. Sin embargo, tras un accidente que lo desfigura, su psique colapsa
y Dent se transforma en un ser definitivo. Para Dos Caras, la vida es una serie de decisiones binarias gobernadas por el azar. Su famosa moneda que utiliza para tomar decisiones es el símbolo de su nuevo credo. La moralidad no tiene significado, solo el azar decide. La dualidad de Dos Caras encuentra un eco interesante en el análisis que podríamos realizar de la obra de Aristóteles, puesto que en su Ética a Nicómaco, este habla de un término medio, una virtud que se encuentra entre dos extremos viciosos. Claramente para Batman ese término medio es la justicia controlada, el equilibrio entre la ley y el caos. Pero Dos Caras lleva esta idea a su extremo. En su vida, que está regida por dos principios extremos, se rige por el azar, y el extremo opuesto es la justicia totalmente racional. En Batman The Animated Series, en el episodio Dos Caras, se nos muestra cómo la lucha interna de Dent entre el bien y el mal refleja también un desequilibrio psicológico. Dos Caras no es el único villano de Batman. Por ejemplo, el Pingüino es un reflejo del control y la obsesión por el poder. Mientras Batman usa la riqueza que tiene y sus recursos para proteger a Gotham, el Pingüino utiliza su influencia para controlarla. En su mundo, el poder es la clave para el respeto, y la justicia es simplemente un lujo para aquellos que pueden permitírsela o pagarla. Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, argumenta que el poder en su forma más cruda se basa en la dominación de los más débiles. Para el Pingüino, como para otros enemigos de Batman, el poder lo es todo, y su obsesión con dominar Gotham lo coloca en posición opuesta directamente a Batman, que ve el poder como una responsabilidad, mas no como un derecho. Otro, como Bane, es una figura que desafía los límites de Batman, pero no desde el caos o el poder, sino desde la voluntad física y mental. Bane, con su fuerza sobrehumana, es una figura que utiliza su cuerpo como una máquina de destrucción. Pero no es solo su fuerza lo que lo hace temible, también es su intelecto. En El Caballero de la Noche Asciende, de Christopher Nolan, y en Batman The Animated Series, Bane no solo representa una amenaza física para Batman, sino también una amenaza filosófica, principalmente porque desafía los límites de su mente. Friedrich Nietzsche, en su teoría del superhombre, habla de cómo algunos individuos pueden superar sus limitaciones humanas para alcanzar un estado superior de poder. Bane representa esta idea. Un ser que ha sobrepasado sus limitaciones físicas, mentales y morales para convertirse en una fuerza imparable. ¿Qué pasaría si Batman abandonara sus principios y se entregara a este poder ilimitado? De todas formas, uno de los villanos más interesantes desde una perspectiva filosófica es el Acertijo. A diferencia de otros villanos que buscan poder o venganza, el Acertijo busca algo más abstracto, el conocimiento y la verdad. Cada uno de sus crímenes es un enigma, un reto intelectual destinado a demostrar su superioridad intelectual sobre Batman. El Acertijo está obsesionado con la idea de que el intelecto es la forma suprema del poder, y su guerra contra Batman es en realidad una guerra de dos mentes. Esto resuena también en la obra de Platón, que nos dice que el poder reside también en el conocimiento y la sabiduría. Sin embargo, estas dos cosas son distintas. El Acertijo distorsiona esta idea y la utiliza para justificar sus crímenes, demostrando que al final el hombre más inteligente es el que merece gobernar, un argumento al que Platón se opuso. En Batman The Animated Series, en el episodio If You Are So Smart, Why Aren't You Rich? Si eres tan listo, ¿por qué no eres rico?, muestran al Acertijo como un hombre consumido por su propio ego y su necesidad de probar su superioridad intelectual más allá de completar sus crímenes. Para él, cada crimen es una oportunidad de demostrar que el intelecto es la única herramienta que puede someter a todos, incluido a Batman. Sin embargo, lo que el Acertijo no ve es que su propio intelecto lo ha atrapado en una prisión de arrogancia, donde no puede ver más allá de su propio orgullo. Así, estos villanos no son simplemente obstáculos en el camino del Caballero Oscuro, sino recordatorios constantes de lo que podría ser si alguna vez cruza la línea que él mismo ha trazado. Llegando a este punto, podremos preguntarnos, ¿qué es Batman realmente? ¿Es un héroe que salva a Gotham? ¿Es un vigilante que actúa fuera de la ley? ¿Es un desequilibrado mental que busca compensar traumas y termina reflejándolos en otros a los que convierte en sus enemigos? Es una pregunta interesante. Sin embargo, hay un aspecto que aún no hemos tocado. ¿Qué simboliza Batman realmente? ¿Es esperanza o miedo? Bruce Wayne siempre está luchando internamente con el rol que ha asumido. En esta medida, de la que ya hablamos, surge su dualidad. Sin embargo, aquí viene un aspecto nuevo que podemos analizar. ¿Cómo definirías tú a alguien que actúa fuera de la ley, pero lo hace por el bien común? La filosofía de Thomas Hobbes en su obra Leviatán es crucial para comprender la relación entre Batman y el orden social. Hobbes argumenta que sin una autoridad central que mantenga el orden, sea visible o no, los seres humanos caerían en un estado de naturaleza,
donde prevalecería una guerra de todos contra todos. Gotham es una ciudad devorada por la corrupción y además también por el crimen, donde precisamente se ve una naturaleza de todos contra todos. La figura de Batman entonces emerge como una especie de leviatán fuera de la ley, imponiendo el orden que las instituciones no pueden garantizar. Pero a diferencia del leviatán de Hobbes, Batman no es una autoridad legítima. Realmente es un vigilante que opera en las sombras, fuera del contrato social. Y aquí surge esta pregunta: ¿podemos confiar en alguien que está por encima de las reglas, incluso si su trabajo permite que la sociedad goce de justicia y paz? Precisamente en el episodio de Batman The Animated Series, Over the Edge, se aborda esta tensión cuando Batman es perseguido por la misma policía que solía ayudar. La tragedia que provoca la ruptura de su alianza con Gordon y las autoridades nos muestran cómo, para muchos, Batman siempre fue una amenaza. Un símbolo de lo que ocurre cuando un hombre toma la justicia en sus propias manos. ¿Qué derecho tiene Batman de decidir qué es justo y qué no? En su intento de salvar Gotham, ha caído ya en la tentación de convertirse en juez, jurado y verdugo, todo a la vez. Es un dilema interesante que nos permite pensar en cuándo las cosas que están fuera del sistema funcionan, si estas son buenas, si estas son malas, y cómo pueden resonar también en temas como la libertad individual y el derecho de todos. No obstante, hay un problema inherente a esto, y volvemos a la filosofía de Nietzsche para poderlo explicar. Nietzsche advierte que el superhombre debe estar preparado para enfrentar las consecuencias de vivir de acuerdo a sus propias reglas si éstas están fuera de la ley. Batman, al elegir ese camino, se convierte en un símbolo tan peligroso como inspirador. En episodios de Batman The Animated Series como El Juicio, se explora cómo los villanos ven a Batman como el verdadero culpable de su existencia. Alguien como Joker no existiría sin él, y lo mismo con el resto de sus enemigos. Su dilema alcanza el punto máximo en The Dark Knight, donde Batman se da cuenta de que su presencia en Gotham ha escalado la violencia en lugar de disminuirla. Sus enemigos no solo lo combaten, lo crean, lo necesitan, se alimentan de la lucha de Batman. Batman es sin duda un protector, pero también es un catalizador del caos. Y eso nos hace preguntarnos, ¿Gotham estaría mejor sin Batman? Yo creo que no. Sin embargo, no deja de ser un tema interesante que podemos analizar. Para terminar, podemos decir que Batman es mucho más que un simple héroe de cómic. Desde su primera aparición ha trascendido los géneros y se ha convertido en un símbolo, un mito moderno, que encapsula algunos de los dilemas filosóficos más importantes y profundos de nuestra era. Pero ahora nos enfrentamos a la pregunta más importante: ¿qué nos deja Batman como legado? ¿Qué lecciones filosóficas podemos extraer de su interminable lucha? ¿Qué refleja este personaje acerca de nuestras propias vidas y decisiones? Primero está la cuestión de la justicia. Platón, en la República, argumenta que la justicia no es solo una cuestión de leyes, sino una cuestión de equilibrio en el alma. En el caso de Batman, su búsqueda de justicia está directamente ligada a su lucha interna que libra dentro de sí mismo. Gotham, con todo su caos y crimen, es el espejo de su propio desorden interno. A través de su lucha para salvar a la ciudad, Batman está en última instancia intentando salvarse a sí mismo, pero esa redención nunca llega completamente, y es en esta falta de resoluciones donde radica el poder de toda la historia del personaje. Batman no es el héroe que consigue la victoria final, ni un final feliz tampoco. Es un héroe que continúa luchando a pesar de todo, sabiendo que la victoria puede ser inalcanzable, pero lo hace por una convicción interna. Kant nos enseña en cambio que el deber moral no está en los resultados, sino en la acción misma. Batman encarna esta idea a la perfección como pocos personajes en la historia de la ficción. Su código, su rechazo a matar, no está dictado por lo que es más práctico, convincente o estadísticamente adecuado, sino por lo que él considera que es correcto. A lo largo de la historia, tanto en cómics como en videojuegos y películas, hemos visto cómo este principio se pone a prueba una y otra vez. Pero es precisamente en lo inquebrantable, que es su adhesión a este código, donde reside su grandeza. En un mundo que a menudo se inclina hacia el relativismo moral, Batman sigue siendo un faro para la integridad. Pues no es suficiente solo creer que uno es bueno, es necesario actuar con una verdadera convicción interna. No todo lo que sucede en el mundo debe ser tolerado. Hay cosas que simplemente están mal. Sin embargo, hay una dimensión de Batman que no debemos ignorar: su humanidad. A pesar de toda su oscuridad, su dureza y su determinación, Bruce Wayne sigue siendo ante todo un ser humano, un hombre que sufre, que se siente solo y que carga con un peso que ningún otro podría soportar. Así es donde Levinas nos ofrece una reflexión final.
Para Levinas, el rostro del otro es lo que nos interpela éticamente, lo que nos obliga a actuar. Batman representa esta idea, pues no lucha por un reconocimiento ni por la gloria. Lucha porque en su esencia más profunda siente una responsabilidad hacia los demás. El trauma de perder a sus padres lo convierte en el protector de todos aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Es un llamado ético, una responsabilidad que no puede rechazar. Pero ¿es suficiente llevar esa carga solo para no fallar a una promesa que se hizo? Realmente estas preguntas no tienen una sola respuesta. El legado filosófico de Batman no solo reside en estas batallas contra el crimen, ni en la acción, ni en el hecho de ser un superhéroe. Reside en las preguntas que nos deja sobre la naturaleza de la justicia, el sacrificio, el deber y la humanidad. Al final, Batman no nos ofrece respuestas tampoco, y es precisamente esto lo que lo vuelve interesante. Como espectadores, lectores y jugadores, nos vemos obligados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las líneas que estamos dispuestos a cruzar, sobre los principios a los que nos aferramos. Batman es, en muchos sentidos, una pregunta abierta, una pregunta que, como la propia Gotham, nunca se resolverá del todo. Pero una vez que esa lección sea respondida, la lucha en sí misma, el compromiso con lo correcto, podremos definir qué es la victoria final y, en fin, qué es un verdadero héroe. En ese sentido, Batman sigue siendo el héroe que Gotham y todos nosotros necesitamos. Si este video te gustó, no olvides darle un like, compartirlo y comentar. Este ha sido Bast. Hasta la próxima.